Part 1. ¿Un líder elegido por Alá? El misterio tras el ayatolá. ¿Qué pasaría si el hombre más poderoso de un país no fuera elegido por el pueblo, sino que fuera considerado el guardián de la ley divina? En la mayoría de los sistemas políticos modernos, el poder emana de las elecciones. Los ciudadanos votan, los gobiernos cambian y los líderes rinden cuentas a través de las instituciones políticas. Pero en una nación, la autoridad última no proviene de las urnas. En su lugar, emana de la erudición religiosa y de la creencia de que la ley divina debe guiar al propio Estado. Es ahí donde el título de ayatolá entra en escena. Para muchas personas en todo el mundo, la palabra evoca inmediatamente a un país: Irán. Evoca imágenes de clérigos poderosos, autoridad religiosa y tensión política. Sin embargo, el significado de este título no comenzó en la política moderna. Sus orígenes se remontan a más de 14 siglos, a uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia islámica. Porque mucho antes de que existiera el Oriente Próximo moderno, el mundo islámico se enfrentó a una crisis que marcaría su futuro para siempre. En el año 632, el profeta Mahoma murió tras transformar la península arábiga. En apenas unas décadas, había unido a tribus que se habían combatido durante generaciones y construido no solo un poderoso movimiento religioso, sino una comunidad política en crecimiento. Pero cuando falleció, algo profundo quedó en el aire. No era una duda sobre la fe, era la incertidumbre sobre el liderazgo. ¿Quién guiaría ahora a la comunidad musulmana? No existía un plan de sucesión aceptado universalmente, ni un heredero político claramente designado. Muy pronto empezaron a surgir dos visiones diferentes del liderazgo. Al principio, el desacuerdo pudo parecer una cuestión política, pero con el tiempo se convertiría en algo mucho más profundo, una división que remodelaría la civilización islámica, influiría en la política global y, finalmente, daría lugar a uno de los títulos religiosos más poderosos del mundo moderno. El título que ahora conocemos como ayatolá. Pero para comprender cómo un erudito religioso pudo un día situarse por encima de presidentes y gobiernos, primero debemos regresar a aquel momento de incertidumbre en el año 632, cuando una civilización se encontró de repente haciéndose una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Quién tenía realmente el derecho a liderar tras el profeta? Part 2. La muerte de Mahoma y la crisis de liderazgo. En el año 632, la península arábiga se encontraba en un punto de inflexión en la historia. Durante décadas, la región había estado marcada por las rivalidades tribales y los conflictos constantes. Las comunidades estaban divididas, las alianzas cambiaban rápidamente y la guerra entre tribus se había convertido en una parte normal de la vida. Sin embargo, a través del mensaje del Islam, el profeta Mahoma había logrado algo extraordinario. Unió a muchas de estas tribus bajo una creencia compartida y una visión política común, transformando comunidades dispersas en una sociedad poderosa y en crecimiento. Pero cuando Mahoma murió, surgió de inmediato una pregunta nueva e inquietante. La incertidumbre no recaía sobre la fe que él había instaurado. Sus seguidores seguían creyendo profundamente en el mensaje del Islam. Lo que les preocupaba, en cambio, era la cuestión del liderazgo. La comunidad que había construido se estaba expandiendo rápidamente y, sin un líder claro, la frágil unidad que había creado podría empezar a desmoronarse. El problema era que Mahoma no había dejado una instrucción política aceptada universalmente para la sucesión. No existía un sistema formal que explicara cómo debía pasar la autoridad al siguiente líder. La comunidad entera no había reconocido a ningún heredero político claramente designado. La primitiva sociedad musulmana aún estaba definiendo sus instituciones y, de repente, se enfrentaba a una pregunta que podría determinar todo su futuro. Muy pronto comenzaron las deliberaciones entre los compañeros del profeta y los miembros influyentes de la comunidad. Los líderes se reunieron para debatir cómo se podría preservar la estabilidad. Lo que estaba en juego era enorme. El Islam se estaba extendiendo. La población musulmana crecía y, sin un liderazgo fuerte,
la unidad que había costado años construir podría colapsar en cuestión de meses. A medida que se desarrollaban estas discusiones, dos visiones diferentes del liderazgo comenzaron a tomar forma. Una perspectiva enfatizaba la practicidad y la estabilidad política. La comunidad necesitaba un líder capaz elegido mediante la consulta entre miembros respetados. Según esta visión, el acuerdo colectivo protegería la unidad y garantizaría la continuidad tras la muerte del profeta. Pero otra perspectiva abordaba la cuestión de forma muy distinta. Para ellos, el liderazgo no era simplemente una cuestión de administración u organización política. Era algo sagrado. Creían que la autoridad debía permanecer dentro de la propia familia del profeta, transmitiéndose a través de un linaje que portaba tanto legitimidad espiritual como responsabilidad política. Al principio, el desacuerdo pudo parecer manejable. Muchas de las personas implicadas habían luchado codo con codo y compartían la misma fe. Sin embargo, bajo la superficie, la pregunta que se planteaba era mucho más profunda de lo que parecía. ¿Era el liderazgo algo que la comunidad debía decidir conjuntamente o ya había sido determinado por la intención divina? La respuesta a esa pregunta pronto dividiría al primitivo mundo musulmán de una manera que nadie en aquel momento podía imaginar plenamente. Parte 3. Abu Bakr o Ali. La primera gran división. A medida que las deliberaciones sobre el liderazgo continuaban, la comunidad musulmana se vio gradualmente dividida entre dos visiones diferentes sobre cómo debía determinarse la autoridad tras la muerte del profeta. Un grupo creía que la solución debía ser práctica e inmediata. La comunidad necesitaba estabilidad, y esa estabilidad solo podía provenir de la selección de un líder capaz mediante la consulta entre los miembros respetados de la sociedad. Según este punto de vista, el liderazgo era una responsabilidad que debía confiarse a alguien que contara con la confianza de la comunidad y tuviera experiencia guiándola. Desde esta perspectiva, el candidato más adecuado era Abu Bakr. Él había sido uno de los compañeros más cercanos de Mahoma y uno de los primeros seguidores del Islam. Durante los difíciles primeros años de la religión, Abu Bakr se mantuvo firme al lado del profeta. También estaba vinculado a Mahoma por lazos familiares, ya que su hija Aisha era una de las esposas del profeta. Debido a su lealtad, experiencia y reputación entre los primeros musulmanes, muchos creían que representaba la continuidad y la estabilidad. Poco después de la muerte de Mahoma, líderes influyentes de la comunidad se reunieron y le juraron lealtad. Abu Bakr fue reconocido como el primer califa, un título que significa sucesor, refiriéndose al sucesor del profeta en el liderazgo de la comunidad musulmana. Su papel no era reemplazar la autoridad espiritual del profeta, sino guiar los asuntos políticos y sociales de la creciente sociedad islámica. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta decisión. Otro grupo creía que la cuestión del liderazgo no podía resolverse simplemente mediante la consulta. En su opinión, el asunto no era solo político, sino profundamente espiritual. Creían que la autoridad debía permanecer dentro de la propia familia del profeta, transmitiéndose a través de aquellos que le eran más cercanos por sangre y por fe. La persona que, según ellos, tenía el derecho más sólido era Ali ibn Abi Talib. Ali era primo de Mahoma y se había criado en la casa del profeta desde muy joven. Más tarde se casó con Fátima, la hija de Mahoma, lo que le convirtió a la vez en primo y yerno del profeta. A lo largo de la vida de Mahoma, Ali fue conocido por su lealtad, su valor y su profundo conocimiento de las enseñanzas del Islam. Para quienes lo apoyaban, Ali representaba más que un líder capaz. Representaba la continuación de la autoridad espiritual del profeta. En su opinión, el liderazgo de la comunidad musulmana debía permanecer dentro de este linaje familiar sagrado. Creían que la autoridad política y la guía espiritual no debían separarse jamás. Lo que había comenzado como una discusión sobre la sucesión se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Ya no era simplemente una cuestión de quién era el más apto para gobernar. Se había convertido en una cuestión sobre la intención divina. ¿Debía el liderazgo ser elegido por la comunidad
¿O siempre se había pretendido que permaneciera en la familia del profeta? En aquel momento, pocos habrían podido predecir cuán trascendental llegaría a ser este desacuerdo. Sin embargo, este instante marcó el inicio de una de las divisiones más importantes de la historia islámica, una división que daría forma a la teología, la política y la identidad en todo el mundo musulmán durante más de 1000 años. Part 4. El nacimiento del Islam suní y chií. El desacuerdo sobre el liderazgo no dividió instantáneamente al mundo musulmán en dos comunidades completamente separadas. En los primeros años parecía una disputa política que podría acabar resolviéndose a medida que la nueva sociedad islámica siguiera creciendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la diferencia de opiniones sobre el liderazgo se fue endureciendo y empezó a moldear la forma en que la gente entendía la autoridad, la fe y la historia. Aquellos que apoyaban a Alí y creían que el liderazgo debía permanecer en la familia del profeta, pasaron a ser conocidos gradualmente como el Partido de Alí. En árabe, esta expresión era Shi'at Ali. Con el tiempo, el nombre se acortó y de esta expresión surgió la palabra que más tarde definiría a una de las principales ramas del Islam, el chiismo. Por otro lado estaban aquellos que aceptaron el liderazgo de los primeros califas, empezando por Abu Bakr. Su perspectiva enfatizaba la importancia de la unidad dentro de la comunidad y la creencia de que el liderazgo debía determinarse mediante la consulta entre miembros respetados de la sociedad. Con el tiempo, este grupo pasó a ser conocido como musulmanes suníes, nombre derivado de la palabra sunna, que hace referencia a las tradiciones y prácticas del profeta Mahoma. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la sucesión evolucionó gradualmente hacia algo mucho más complejo. Las diferencias en la filosofía del liderazgo empezaron a influir en la interpretación religiosa y en las tradiciones legales. Con el paso de las generaciones, cada comunidad desarrolló sus propias narrativas históricas sobre los primeros años del Islam y sobre quién poseía realmente la autoridad legítima tras el profeta. La brecha ya no era simplemente política. Se volvió teológica, cultural y finalmente geopolítica. Más tarde se alzarían imperios bajo estos diferentes estandartes y las comunidades empezarían a definirse no solo por una fe compartida, sino también por quién creían que tenía el derecho legítimo a liderar el mundo musulmán después de Mahoma. Hoy en día, los musulmanes suníes constituyen la mayoría de la población musulmana mundial, representando aproximadamente el 85% de los musulmanes de todo el mundo. Los musulmanes chiíes forman una parte menor, alrededor del 15%, pero siguen siendo una parte poderosa e influyente del mundo islámico. Las comunidades chiíes son especialmente prominentes en países como Irán e Irak y también existen en un número significativo en el Líbano, Pakistán, Afganistán y varias otras regiones. Pero para los musulmanes chiíes, la historia del liderazgo no terminó con Alí. De hecho, en su comprensión de la historia, Alí fue solo el comienzo de una tradición de autoridad mucho más profunda. Porque si el liderazgo provenía realmente de la guía divina y no de la negociación política, entonces no podía cambiar simplemente mediante decisiones humanas. Tenía que seguir una línea sagrada. Una línea de líderes que se creía elegida especialmente para guiar a la comunidad musulmana en cuestiones de fe e interpretación. Estos líderes pasarían a ser conocidos como los imanes, y su papel se convertiría en una de las ideas más centrales de la teología chií. Part 5. El linaje sagrado de los imanes. Para los musulmanes chiíes, la historia del liderazgo no terminó con el debate entre Abu Bakr y Alí. En su comprensión de la historia, la cuestión de la autoridad nunca debió resolverse únicamente mediante la negociación política. En su lugar, se creía que el liderazgo formaba parte de una cadena sagrada que continuaba la autoridad espiritual del profeta. En el centro de esta creencia se encontraba Alí. En la teología chií, Alí no era simplemente un compañero respetado de Mahoma o una figura política que debería haber gobernado después de él. Era considerado el primer imán, un líder cuya autoridad conllevaba un significado profundamente espiritual. El título de imán
en este contexto, representaba mucho más que un gobernante o un líder comunitario. Se creía que un imán estaba guiado divinamente. Según la creencia chií, poseía un conocimiento especial que le permitía interpretar correctamente el Corán y aplicar la guía divina a las circunstancias cambiantes de la historia. Esto significaba que el imán no solo gobernaba la sociedad, sino que guiaba la vida religiosa de toda la comunidad. Debido a este papel sagrado, el cargo de imán no podía decidirse mediante elecciones o consultas. Se creía que era designado por voluntad divina y transmitido por linaje. Para los musulmanes chiíes, esta línea sagrada comenzó con Alí y Fátima, la hija del profeta Mahoma. A partir de ellos, la autoridad continuó a través de sus descendientes. Según la tradición, cada imán designaba al siguiente imán legítimo antes de su muerte, asegurando que la cadena de liderazgo divino continuara de generación en generación. De este modo, la autoridad espiritual permanecía vinculada a la familia del profeta. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, empezaron a surgir desacuerdos incluso dentro de la propia comunidad chií. No todos los creyentes estaban de acuerdo sobre cuántos imanes legítimos habían existido exactamente o qué línea de sucesión debía reconocerse. Diferentes interpretaciones dieron lugar gradualmente a múltiples ramas dentro del Islam chií. Con el tiempo, no obstante, una rama llegaría a ser mucho más influyente que las demás. Este grupo sostenía una creencia específica y definitoria, que hubo 12 imanes legítimos que heredaron esta autoridad sagrada de Alí. Y según esta creencia, la historia del 12º imán se convertiría en una de las ideas más misteriosas y poderosas de toda la historia del Islam. Parte 6. El misterio de los 12 imanes. A medida que continuaban los debates en el mundo chií, se formaron diferentes grupos en torno a distintas interpretaciones del liderazgo. Algunas comunidades reconocían una línea de sucesión, mientras que otras creían que el liderazgo legítimo seguía una rama diferente de la familia del profeta. Con el tiempo, estas diferencias produjeron varias ramas dentro del Islam chií, cada una con su propia comprensión de quiénes eran los imanes legítimos. Sin embargo, una rama se convirtió gradualmente en la más influyente. Este grupo pasaría a ser conocido más tarde como los chiíes duodecimanos, un nombre que reflejaba su creencia central de que hubo exactamente 12 imanes legítimos que heredaron la autoridad sagrada transmitida desde Alí y Fátima. Según esta tradición, cada imán era elegido por designación divina y confirmado por el imán anterior antes de su muerte. Se creía que estos líderes poseían un conocimiento espiritual único que les permitía interpretar la ley islámica y guiar a la comunidad según la voluntad divina. Para los seguidores de esta creencia, la línea de los imanes continuó a través de las generaciones hasta llegar a la 12ª figura de esta cadena sagrada. Su nombre era Muhammad al-Mahdi, un descendiente del profeta nacido en el siglo IX. Pero a diferencia de los imanes que le precedieron, la historia del 12º imán no terminó en una muerte conocida públicamente. En su lugar, según la creencia duodecimana, ocurrió algo extraordinario. Desapareció. La tradición chií describe este suceso mediante el concepto conocido como ocultación, un periodo durante el cual el imán permaneció oculto al mundo, pero seguía vivo bajo la protección divina. Esta desaparición no ocurrió de golpe. Se desarrolló en dos fases distintas que se volvieron centrales en la teología duodecimana. La primera fase es conocida como la ocultación menor. Durante este periodo, se creía que el imán oculto se comunicaba con la comunidad a través de representantes designados que transmitían su guía y sus decisiones. Sin embargo, este acuerdo no duró para siempre. Alrededor de principios del siglo X, la comunicación cesó por completo. Los representantes desaparecieron y no se entregaron más mensajes. Esto marcó el comienzo de lo que la tradición chií llama la ocultación mayor, un periodo que continúa hasta el día de hoy. Durante más de 1000 años, los musulmanes chiíes duodecimanos han creído que su imán legítimo sigue vivo pero oculto por voluntad divina. Creen que un día regresará cerca del fin de los tiempos.
Cuando lo haga, restaurará la justicia y guiará a la comunidad musulmana mundial a través de los acontecimientos finales de la historia. Sin embargo, esta creencia planteó una pregunta enorme para la comunidad chií. Si el imán legítimo estaba oculto y no podía ser visto, ¿quién debía guiar entonces a los creyentes en la vida cotidiana? ¿Quién debía interpretar la ley divina? ¿Quién debía resolver las disputas y proporcionar autoridad religiosa hasta que el imán regresara? La respuesta a esa pregunta remodelaría lentamente la estructura del liderazgo religioso chií. Part 7. El imán oculto y la búsqueda de autoridad. La creencia en un imán oculto supuso un reto profundo para la comunidad chií. Si el líder legítimo elegido por voluntad divina estaba vivo, pero oculto al mundo, la cuestión de la autoridad se volvía inevitable. Los creyentes seguían necesitando guía en asuntos de fe, ley y vida cotidiana. Las disputas debían seguir resolviéndose y las enseñanzas del Islam debían seguir interpretándose en un mundo cambiante. Durante siglos, los musulmanes chiíes creyeron que el 12º imán acabaría regresando y restauraría la justicia. Pero hasta que llegara ese momento, la comunidad tenía que encontrar una forma de funcionar sin acceso directo a su líder legítimo. La ausencia del imán no debilitó a la comunidad. Al contrario, la obligó a evolucionar. Gradualmente, los eruditos religiosos empezaron a asumir un papel más importante. Estos eruditos dedicaron sus vidas a estudiar el Corán, los dichos del profeta y las tradiciones atribuidas a los imanes anteriores. Tras años de estudio y debate, desarrollaron una profunda experiencia en la jurisprudencia islámica, el complejo sistema de leyes y principios éticos que guían la vida musulmana. Con el tiempo, estos eruditos se convirtieron en los principales intérpretes de la ley religiosa en el mundo chií. No pretendían sustituir al imán oculto ni poseer su misma autoridad divina. En su lugar, actuaban como guardianes del conocimiento religioso, ayudando a los creyentes a navegar por cuestiones de fe, moralidad y conducta social. Empezaron a surgir importantes centros de aprendizaje donde estos eruditos podían estudiar y enseñar. Entre los más influyentes se encontraban los seminarios de las ciudades de Nayaf, en Irak, y Qom, en Irán. En estas instituciones, generaciones de eruditos se formaron en teología, derecho y filosofía, conformando una red de autoridad religiosa que se extendía por todo el mundo chií. Poco a poco, empezó a tomar forma un sistema clerical estructurado. Algunos eruditos se hicieron muy respetados por su conocimiento y su capacidad para interpretar la ley islámica. Otros ganaron reputación como maestros cuyas opiniones guiaban a comunidades enteras de creyentes. Y dentro de esta jerarquía creciente de eruditos, acabó surgiendo un nuevo título, uno que ejercería una influencia enorme dentro del Islam chií. Ese título era el de Ayatolá. Pero, ¿qué significaba exactamente este título y cómo se obtenía? Part 8. El surgimiento del Ayatolá. El título de Ayatolá no apareció de repente. Se desarrolló gradualmente a lo largo de los siglos, a medida que la erudición religiosa chií se volvía más organizada e influyente. En los seminarios de Nayaf y más tarde, de Qom, generaciones de eruditos dedicaron sus vidas al estudio de los fundamentos de la ley islámica. Examinaron el Corán, los dichos del profeta Mahoma y las tradiciones atribuidas a los imanes, construyendo un vasto cuerpo de conocimiento legal y teológico. A medida que esta tradición académica se expandía, comenzó a formarse una jerarquía de autoridad religiosa. Algunos eruditos obtuvieron un mayor reconocimiento que otros debido a su profunda comprensión de la jurisprudencia islámica y su capacidad para interpretar cuestiones religiosas complejas. Sus opiniones tenían peso no solo entre los estudiantes, sino también entre los creyentes de a pie, que acudían a ellos en busca de guía para su vida diaria. De este entorno intelectual surgió un título especial para los eruditos más respetados. Ese título era el de Ayatolá, un término que significa literalmente señal divina. La frase no sugiere que el erudito sea divino.
Al contrario, reconoce que su conocimiento y comprensión de la ley islámica son tan profundos que se convierte en un guía de confianza para los demás. Un ayatolá, por tanto, no es elegido mediante un proceso político. El título se gana tras años, a menudo décadas, de estudio intenso y reconocimiento académico dentro de la comunidad religiosa. Cuando un erudito alcanza este nivel, otros eruditos y estudiantes comienzan a reconocer su autoridad en la interpretación de la ley religiosa. Sin embargo, incluso entre los ayatolás existen diferentes niveles de influencia. Algunos eruditos alcanzan una prominencia aún mayor y son conocidos como grandes ayatolás, las autoridades de mayor rango dentro del Islam chií duodecimano. Estas figuras son ampliamente respetadas en todo el mundo chií y suelen atraer a un gran número de seguidores. Los creyentes pueden elegir a uno de estos eruditos como su fuente de emulación, lo que significa que confían en sus opiniones legales para guiar su práctica religiosa. Sus dictámenes pueden influir en la forma en que los seguidores abordan las obligaciones diarias, como la oración, el ayuno, la caridad y muchas cuestiones éticas que surgen en la sociedad moderna. A través de este sistema, la autoridad de los eruditos religiosos quedó profundamente arraigada en las comunidades chiíes. Su poder no se basaba en un cargo político, sino en la erudición, la reputación y la confianza de los creyentes. En gran parte del mundo chií, los ayatolás funcionaban principalmente como autoridades espirituales. Asesoraban a las comunidades, emitían dictámenes jurídicos y guiaban la vida religiosa. Pero en un país, el papel del ayatolá acabaría expandiéndose mucho más allá de la guía religiosa. En ese país, un erudito religioso pasaría de los seminarios al centro mismo del poder político. Y ese país fue Irán. Part 9. Autoridad religiosa sin poder político. Durante siglos, la influencia de los ayatolás fue principalmente religiosa y no política. En todo el mundo chií, estos eruditos eran respetados como intérpretes de la ley islámica y como guías espirituales para los creyentes, pero no eran gobernantes de estados. Su autoridad provenía de la erudición, la reputación y la confianza de las comunidades que seguían sus opiniones legales. Podían encontrarse ayatolás en muchas regiones donde vivían comunidades chiíes. Se desarrollaron importantes centros religiosos en lugares como Irak, Líbano, Pakistán y Afganistán. En estas sociedades, los eruditos religiosos solían ostentar una influencia moral significativa. La gente buscaba su consejo en asuntos de fe, ética y vida cotidiana. Sus dictámenes daban forma a la manera en que los creyentes practicaban la religión, resolvían disputas y comprendían cuestiones complejas de la ley islámica. Sin embargo, a pesar de esta influencia, los ayatolás solían permanecer al margen del poder político formal. Los gobiernos estaban dirigidos por reyes, presidentes u otros líderes políticos, mientras que los eruditos religiosos se centraban en guiar los aspectos espirituales y legales de la comunidad. Este acuerdo creaba una especie de equilibrio entre la autoridad política y la guía religiosa. Durante la mayor parte de la historia chií, este equilibrio se mantuvo prácticamente intacto. Los eruditos enseñaban en seminarios, escribían textos legales y asesoraban a los creyentes, pero no intentaban gobernar directamente el Estado. Su poder era moral e intelectual, no gubernamental. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente en el siglo XX. En un país concreto, la relación entre la religión y la autoridad política se transformaría de una manera que nunca antes había ocurrido en la historia chií. Ese país fue Irán, y la transformación comenzaría durante un periodo de rápida modernización y creciente tensión política. Part 10. Irán antes de la revolución. A principios del siglo XX, Irán se encontraba en una encrucijada entre la tradición y la modernización. La antigua dinastía Qajar, que había gobernado el país durante generaciones, se estaba desvaneciendo, y un nuevo líder surgía con una visión muy diferente para el futuro de la nación. Su nombre era Reza Shah Pahlaví, y creía que Irán necesitaba transformarse rápidamente si quería sobrevivir en un mundo cambiante. Inspirado por los programas de modernización que vio en Europa,
Reza Shah puso en marcha profundas reformas destinadas a fortalecer el Estado y modernizar la sociedad iraní. Su objetivo era construir un gobierno central fuerte, instituciones modernas y una identidad nacional que pudiera competir con las naciones poderosas de todo el mundo. Uno de los primeros cambios se produjo en la educación. Las escuelas religiosas tradicionales empezaron a perder influencia a medida que el gobierno promovía sistemas educativos gestionados por el Estado. Los tribunales que antes habían estado estrechamente vinculados a las autoridades religiosas fueron sustituidos por nuevas instituciones legales controladas por el Estado. Los proyectos de infraestructuras se expandieron por todo el país. Se construyeron carreteras y se reforzó el ejército para apuntalar el poder del gobierno central. Junto a estas reformas, llegaron cambios culturales destinados a remodelar la sociedad iraní. Se fomentó la vestimenta de estilo occidental como símbolo de modernización. Los funcionarios del gobierno promovieron una identidad pública más secular, al creer que la modernización exigía reducir la influencia visible de la religión en la vida pública. Una de las políticas más polémicas afectó al velo tradicional que llevaban muchas mujeres iraníes. Reza Shah no se limitó a desaconsejarlo, sino que lo prohibió por completo. Se dio instrucciones a la policía para que retirara el velo a las mujeres en los espacios públicos, una política que escandalizó e indignó a muchas familias religiosas. Para los partidarios de las reformas, estos cambios representaban el progreso y la fuerza nacional. Creían que Irán estaba entrando por fin en el mundo moderno. Pero para muchos otros, las reformas se sentían como algo muy distinto. En lugar de progreso, veían una anulación cultural y un ataque a las tradiciones islámicas que habían dado forma a la sociedad iraní durante siglos. La tensión entre la modernización y la identidad religiosa crecía, y no haría sino intensificarse bajo el reinado del hijo de Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi. A medida que se aceleraba el ritmo de la modernización, también lo hacía la frustración entre quienes creían que el país estaba perdiendo sus raíces religiosas y culturales. Bajo la superficie de la modernización de Irán, empezaba a formarse una poderosa oposición. Part 11. El creciente descontento bajo el Shah. Cuando Reza Shah fue finalmente sustituido por su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, el proyecto de modernización no se frenó. En muchos sentidos, se aceleró. El nuevo gobernante creía que Irán necesitaba un rápido crecimiento económico y una mayor integración en la economía global moderna. Bajo su liderazgo, el país introdujo reformas de gran alcance que pretendían transformar la sociedad iraní a un ritmo aún más veloz. Se pusieron en marcha ambiciosos programas de reforma agraria, en un esfuerzo por debilitar el poder de los terratenientes tradicionales y redistribuir la propiedad agrícola. Se concedió a las mujeres el derecho al voto y aparecieron nuevas oportunidades en la educación y el empleo. La expansión industrial y las privatizaciones ayudaron a modernizar sectores importantes de la economía, mientras que los ingresos del petróleo trajeron una enorme riqueza al país. En la capital, Teherán, la transformación era especialmente visible. Surgieron edificios modernos en el horizonte, nuevas autopistas conectaron los crecientes distritos urbanos y la ciudad empezó a parecerse a una metrópoli moderna. Para muchos observadores, Irán parecía encaminarse rápidamente a convertirse en una de las sociedades más modernas de Oriente Próximo. Sin embargo, bajo esta apariencia de progreso, el descontento seguía creciendo. El desarrollo económico no benefició a todos por igual, y muchos iraníes sentían que la riqueza generada por la modernización se concentraba en la élite. Al mismo tiempo, algunas personas empezaron a sentirse cada vez más inquietas por la creciente influencia de la cultura occidental y las alianzas políticas con las potencias occidentales. Para los líderes religiosos, la preocupación era aún más profunda. Muchos clérigos creían que las reformas del gobierno estaban debilitando las tradiciones islámicas y reduciendo el papel de la religión en la vida pública. Las políticas que promovían la educación laica, los modelos culturales occidentales y las reformas sociales eran vistas por muchos eruditos religiosos como un desafío directo a la identidad islámica de Irán. La represión política
hizo que la situación fuera aún más tensa. Los críticos con el gobierno solían ser vigilados, censurados o forzados al exilio. La oposición pública se volvió peligrosa y muchas voces que discrepaban con la monarquía se vieron silenciadas. Entre los que acabarían exiliados se encontraba un erudito religioso cuyo nombre pronto se conocería en todo Irán y mucho más allá. Su nombre era Ruhollah Jomeini. Part 12. El Ayatolá Jomeini y una idea radical. Entre las figuras religiosas que criticaban abiertamente al gobierno del Shah, un clérigo destacaba sobre los demás. Su nombre era Ruhollah Jomeini y, a diferencia de muchos líderes religiosos que simplemente se oponían a ciertas políticas, Jomeini empezó a desarrollar una crítica mucho más profunda y radical al propio sistema político. Jomeini creía que el programa de modernización de la monarquía no solo estaba debilitando las tradiciones islámicas, sino que también socavaba los cimientos morales de la sociedad iraní. A su juicio, un gobierno que separara la autoridad política de la guía religiosa nunca podría representar verdaderamente a una sociedad islámica. A medida que sus discursos se volvían más francos, el gobierno del Shah respondió obligándole al exilio. Pero el exilio no lo silenció. Desde fuera de Irán, primero en Turquía, más tarde en Irak y finalmente en Francia, Jomeini siguió comunicándose con sus seguidores. Sus discursos y escritos circularon ampliamente a través de grabaciones, textos impresos y redes de estudiantes religiosos. A pesar de estar físicamente lejos de Irán, su influencia dentro del país siguió creciendo. Durante este tiempo, Jomeini desarrolló una audaz reinterpretación del pensamiento político chií. Durante siglos, los eruditos chiíes habían aceptado generalmente que, si bien el imán oculto era el gobernante legítimo, los eruditos religiosos debían limitarse a guiar a los creyentes en asuntos religiosos hasta que el imán regresara. El poder político, aunque fuera imperfecto, permanecía separado de la autoridad divina última. Jomeini desafió esta visión tradicional. Planteó una pregunta radical. Si el imán oculto está ausente, ¿quién tiene derecho a gobernar a la comunidad musulmana? Su respuesta fue igualmente radical. Según Jomeini, los juristas islámicos más cualificados, eruditos profundamente formados en la ley religiosa, tenían tanto la autoridad como la responsabilidad de gobernar en ausencia del imán. Llamó a esta doctrina la tutela del jurista. En esta teoría, los eruditos religiosos no eran meros asesores de los líderes políticos. Eran los guardianes legítimos del propio Estado, responsables de garantizar que el gobierno funcionara de acuerdo con la ley islámica. Esta idea no tardaría en pasar de la teoría a la realidad. A finales de la década de 1970, las tensiones en el interior de Irán habían llegado a un punto de ruptura, y el país se encaminaba hacia una revolución que transformaría su sistema político para siempre. Part 13. La Revolución iraní de 1979. A finales de la década de 1970, la presión acumulada en el interior de Irán ya no podía contenerse. Años de represión política, desigualdad económica y tensión cultural habían creado un clima de creciente agitación. Lo que antes había sido un descontento disperso se convirtió gradualmente en un movimiento nacional de protesta. Empezaron a surgir manifestaciones en ciudades de todo el país. Estudiantes, trabajadores, grupos religiosos y activistas políticos llenaron las calles exigiendo cambios. Al principio, las protestas fueron esporádicas, pero pronto se hicieron más grandes y organizadas. Las huelgas se extendieron por sectores clave de la economía, incluida la vital industria petrolera, paralizando el motor económico del país. A medida que las protestas se intensificaban, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se volvían cada vez más violentos. El gobierno del Shah luchaba por mantener el control mientras el descontento público seguía creciendo. Cada intento de reprimir las protestas parecía atraer a más gente a la calle. En medio de este caos creciente, la voz de Ruhollah Jomeini se convirtió en un poderoso símbolo de la oposición.
Aunque seguía en el exilio, sus discursos y mensajes circulaban ampliamente por todo Irán. Mucha gente empezó a verlo no solo como un erudito religioso, sino como un líder moral capaz de desafiar a la monarquía. A principios de 1979, el control del Shah sobre el poder se había debilitado drásticamente. Ante la creciente presión y el descontento generalizado, Mohammad Reza Pahlavi abandonó Irán, poniendo fin de hecho a la monarquía que había gobernado el país durante décadas. Poco después, Khomeini regresó a Irán tras años de exilio. Su llegada marcó un punto de inflexión en la revolución. Millones de personas se reunieron para darle la bienvenida, y su influencia sobre el movimiento revolucionario quedó pronto de manifiesto. Sin embargo, las revoluciones rara vez son sencillas. La coalición que se había opuesto al Shah incluía a muchos grupos diferentes: reformistas liberales, nacionalistas laicos, activistas de izquierda y fuerzas religiosas habían participado en la lucha contra la monarquía. Al principio, parecía posible que Irán desarrollara un sistema político que reflejara esta diversidad. Pero a medida que el poder empezaba a desplazarse tras la caída del Shah, un grupo demostró estar mucho más organizado y preparado para dar forma al nuevo gobierno: los clérigos religiosos. Y a su frente estaba el ayatolá Ruhollah Khomeini, dispuesto a transformar la autoridad religiosa en poder político. Part 14. El nacimiento de la República Islámica. Cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó a Irán en 1979, no lo hizo simplemente como un maestro religioso o una figura simbólica de la revolución. Regresó con una doctrina clara y una visión de cómo debía estructurarse el nuevo sistema político. Durante siglos, los eruditos chiíes habían aceptado generalmente un delicado equilibrio. Se consideraba al imán oculto como el líder legítimo, pero hasta su regreso, los eruditos religiosos guiarían a los creyentes en asuntos espirituales y legales, mientras los gobernantes políticos dirigían el Estado. Khomeini rechazó esa separación. Según su doctrina de la tutela del jurista, la propia autoridad política debía pertenecer a los eruditos islámicos más cualificados. En su opinión, el gobierno no era simplemente un sistema administrativo creado por los seres humanos. Era una extensión de la autoridad divina. Del mismo modo que Dios había concedido autoridad al profeta, y éste la había transmitido a los imanes, la responsabilidad de gobernar la sociedad durante la ausencia del imán debía recaer en juristas formados en la ley islámica. Tras la huida del Shah, las fuerzas revolucionarias formaron un gobierno provisional para gestionar la transición. Sin embargo, Khomeini y el liderazgo religioso se movieron rápidamente para dar forma al futuro del Estado. Mediante un referéndum nacional, el país se declaró oficialmente República Islámica de Irán. Más tarde, ese mismo año, se redactó y aprobó una nueva constitución. Esta constitución incorporaba la doctrina de la tutela del jurista directamente en los cimientos del Estado. Por primera vez en la historia moderna, se creaba un sistema político en el que la erudición religiosa ostentaba la autoridad constitucional formal. En la cima de este nuevo sistema se encontraba un cargo diferente a cualquier otro presente en la mayoría de las repúblicas modernas: el de líder supremo. Este papel fue diseñado para servir como guardián último del carácter islámico del Estado. El líder supremo no sería simplemente un asesor religioso o una figura simbólica. Ostentaría la máxima autoridad dentro del propio sistema político. La primera persona en ocupar este cargo fue el ayatolá Ruhollah Khomeini, y con ello, el papel del ayatolá entró en una fase totalmente nueva. Ya no se limitaba a los seminarios y tribunales religiosos. La autoridad de un erudito religioso se había convertido ahora en el poder central de un Estado-nación moderno. Part 15. El poder del líder supremo. El cargo de líder supremo creó una estructura de autoridad única dentro de la nueva República Islámica. A diferencia de un presidente o un primer ministro, el líder supremo no era elegido mediante el voto directo de los ciudadanos. En su lugar, era seleccionado por una institución conocida como la Asamblea de Expertos,
un organismo compuesto por clérigos chiíes que a su vez eran elegidos por el pueblo. Una vez elegido, el líder supremo ejercería el cargo indefinidamente, a menos que renunciara o fuera destituido por esa misma asamblea. En la práctica, los poderes otorgados a este cargo eran sumamente amplios. El líder supremo se convirtió en la máxima autoridad del sistema político iraní, situándose por encima del presidente, el parlamento y muchas otras instituciones estatales. Tenía el mando sobre las Fuerzas Armadas y la autoridad para nombrar al jefe del Poder Judicial. Podía influir en los medios de comunicación nacionales y desempeñar un papel central en la definición de la política exterior del país. Esto significaba que, aunque Irán mantenía muchas instituciones que parecían similares a las de otras repúblicas, la estructura del poder era muy diferente. Un presidente seguiría siendo elegido por el público y un parlamento seguiría debatiendo y aprobando leyes. Los ciudadanos seguían votando y las campañas políticas seguían formando parte de la vida pública. Sin embargo, por encima de estas instituciones elegidas estaba el líder supremo, cuya autoridad guiaba en última instancia el rumbo del Estado. Cuando el ayatolá Jomeini murió en 1989, el sistema que creó no se derrumbó. Al contrario, continuó bajo un nuevo líder. Otro clérigo, el ayatolá Ali Jamenei, fue seleccionado para sucederle como líder supremo. Esta transición demostró que la estructura política construida tras la revolución se había consolidado firmemente. Por primera vez en la historia moderna, el título de ayatolá ya no se limitaba a la erudición religiosa y la interpretación legal. En Irán se había convertido en parte del marco constitucional del propio gobierno. La autoridad religiosa y el poder del Estado se habían fusionado de una forma que pocos sistemas políticos habían intentado jamás. Sin embargo, este acuerdo planteó una pregunta importante que los observadores, tanto dentro como fuera de Irán, siguen debatiendo. Si un país celebra elecciones y mantiene instituciones republicanas, pero la autoridad última recae en un líder religioso que no es elegido directamente por el pueblo, ¿qué clase de sistema político es? ¿Es una democracia o es algo totalmente distinto? Part 16. Democracia, fe y el significado de un ayatolá. A primera vista, el sistema político de la República Islámica de Irán parece similar al de muchos estados modernos. Los ciudadanos votan en las elecciones presidenciales, eligen a los miembros del Parlamento, se celebran campañas políticas, hay debates y se recuentan los votos. Superficialmente, estos elementos se asemejan a las instituciones asociadas habitualmente al gobierno democrático. Sin embargo, la estructura del poder en Irán se articula de forma muy distinta. Por encima del presidente electo se encuentra el líder supremo, el jurista encargado de proteger el carácter islámico del Estado. Su autoridad no es simbólica. Comanda las Fuerzas Armadas, nombra al jefe del Poder Judicial, supervisa la radiodifusión nacional y desempeña un papel decisivo en la configuración de la política exterior del país. También tiene poder para influir o anular las decisiones tomadas por otras instituciones políticas. Uno de los organismos más importantes de este sistema es el Consejo de Guardianes. Este consejo revisa toda la legislación aprobada por el Parlamento. Si se considera que una ley contradice la Constitución o la ley islámica, tal y como la interpretan las autoridades religiosas, puede ser rechazada. El Consejo también desempeña otro papel fundamental. Revisa y aprueba a los candidatos que desean presentarse a los principales cargos políticos. En otras palabras, se celebran elecciones, pero solo entre candidatos a los que se ha permitido figurar en la papeleta. Otra institución, la Asamblea de Expertos, ostenta la autoridad constitucional para nombrar y, teóricamente, destituir al líder supremo. Sus miembros son clérigos elegidos por el público. Sin embargo, esos mismos candidatos deben superar procedimientos de aprobación influidos por el mismo sistema político y religioso que supervisan. Como resultado, la estructura de gobierno combina elementos de participación pública con capas de supervisión religiosa.
Los partidarios de este modelo argumentan que protege los cimientos morales de la sociedad y evita la corrupción o la inestabilidad que pueden surgir en los sistemas políticos puramente laicos. Los críticos, sin embargo, creen que limita la competencia política real y restringe la gama de voces que pueden participar en el gobierno. Ambas visiones existen tanto dentro de Irán como fuera de sus fronteras, pero independientemente de cómo se interprete el sistema, un hecho sigue siendo innegable. Desde la revolución de 1979, el concepto de ayatolá ha adquirido una nueva dimensión política. Lo que antes era principalmente un título religioso se ha convertido en parte de la estructura del poder del Estado. Entonces, ¿qué es, en última instancia, un ayatolá? Es un erudito en jurisprudencia islámica dentro de la tradición del Islam chií duodecimano, una figura reconocida por su profundo conocimiento en la interpretación de la ley divina. En la mayor parte del mundo chií, un ayatolá guía a los creyentes en asuntos de fe e interpretación legal. Pero en Irán, el papel evolucionó hasta convertirse en algo mucho más poderoso. Allí, un ayatolá se sitúa en la cima del sistema político como líder supremo, supervisando un gobierno donde la teología y la gobernanza son inseparables. Y quizás la tensión más fascinante siga sin resolverse. En una nación que cree que el imán legítimo sigue oculto y regresará algún día, la cuestión de la autoridad nunca está del todo zanjada. Hasta que llegue ese día, el sistema creado tras la revolución sigue operando en el espacio entre la fe y la política. La historia del ayatolá no es, por tanto, solo una historia sobre religión. Es una historia sobre la sucesión, la legitimidad, el poder y la pregunta imperecedera que ha resonado desde los primeros días del Islam. ¿Quién tiene verdaderamente el derecho a gobernar?